todos, este es el canal de Trading Fraternal, mi nombre es Tony y en el día de hoy vamos a hacer un repaso a los principales índices, algunas acciones, Bitcoin y alguna materia prima. Primero de todo vamos a empezar con el Nasdaq 100, ¿vale? Nasdaq 100 que estamos en gráficos semanales y que hemos llegado a una zona interesante, una zona desde mi punto de vista que nos acercamos a una pequeña corrección al alza. Espero que esto es lo que suceda y básicamente porque tirando un Fibonacci de toda la subida, fijaros que aquí empezó a rebotar con el COVID a partir de la semana del 23 de marzo del 2020 y desde entonces subió y fijaros dónde acaba de llegar, ¿vale? Ha llegado desde este máximo que lo hizo aquí en noviembre, acaba de tocar el 50% de Fibonacci. Podría ser que continuara cayendo, pero yo creo que desde esta zona vamos a iniciar otra vez otra corrección, una corrección al alza. Ya la está haciendo, fijaros en este movimiento. Este movimiento desde que tocó el 50 a su cierre ya ha recuperado un 5,40%. Que bueno, después de toda esta caída no es nada, pero hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista el mercado sigue siendo bajista, no va a cambiar. Vamos a poner la media de 20 periodos simple para que veamos un poco la tendencia. Y fijaros cómo la línea es claramente bajista, ¿vale? Ahora mismo, fijaros que bien aguanta la media de 20. Aquí tuvimos una entrada que ya la hicimos. Desde mi punto de vista, el precio va a volver a ir hacia arriba. Vamos a ir a buscar esta zona aquí. Creo que el precio puede retroceder hasta esta zona aquí. Esto implicaría un proceso correctivo desde esta caída de aquí, fijaros, a este movimiento. Creo que puede llegar al 50%. Creo que la media móvil va a seguir cayendo y si en algún momento impacta en la media móvil, entraremos en corto. Esto es un gráfico semanal, ¿vale? Y esto es lo que yo voy a hacer. Si el Nasdaq, que fijaros qué movimiento está teniendo desde aquí, fijaros, movimiento, y hay que pensar que es una tendencia bajista porque claramente se ve, ¿vale? Fijaros como los máximos están siendo decrecientes y los mínimos están siendo decrecientes. Por lo tanto, la tendencia es claramente bajista. Vamos a esperar el movimiento hasta esta zona. Creo que esta zona puede ser una zona interesante, entre el 50 y el 61%. Yo voy a esperar a que toque sobre todo la media móvil en el Nasdaq 100 y en el momento en el que toque la media móvil, si coincide que está entre el 50 y el 61% de Fibonacci, le voy a meter corto hasta los mínimos anteriores, ¿vale? Esa es la estrategia del Nasdaq que utilizamos y que funciona realmente bien, ¿vale? Eso es lo que yo voy a hacer en el Nasdaq. Por lo tanto, hay que esperar a que el proceso correctivo nos lleve a una subida. Yo creo que le queda bastante tramo todavía hasta esta zona de por aquí, del 50 o del 61. Y aquí sí que podríamos atacar. Si nos vamos al SP500, fijaros en el SP500, bastante parecido. ¿Qué pasa? Que la corrección de toda la subida no es como el Nasdaq. El Nasdaq ha llegado al 50% y sin en cambio el SP aún no ha llegado ni al 38%. Se ha acercado pero no le ha tocado, ¿vale? Entonces creo que todavía le queda bastante proceso correctivo. Le pasa bastante parecido. Fijaros que aquí tenemos la última zona de resistencia que ahora es soporte. Por lo tanto hay que esperar a que el precio recupere esta zona para volver a atacar en cortos. Más que ponernos en largos en zonas de caída, ¿vale? Porque la gente podría decir, hostia, pues yo me pongo largo aquí, yo me pongo largo aquí y yo me pongo largo aquí. Yo creo que eso es lo contrario de lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es ponernos cortos en estas zonas de aquí. Cortos aquí y si llega por esta zona aquí, cortos por aquí. Esto es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo. Estamos en un proceso de una tendencia bajista, en un proceso en el que claramente tenemos máximos cada vez más bajos, fijaros,
Este incluso podía haber sido al mismo nivel y mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, estamos en una tendencia bajista. Todo lo que sea ponernos largo, hay que estar muy seguro de lo que haces y saber mucho en qué punto te vas a poner largo, porque rápidamente con la volatilidad te puede saltar el stop. Y yo creo que es más factible ponerse corto, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a trabajar van a ser los cortos respecto a los largos. Siempre en zonas interesantes. Si he de decir que, por ejemplo, ponerte en un Fibonacci 50%, como hemos dicho en el Nasdaq, semanal, me parece pues bastante interesante, ¿vale? El que haya comprado aquí, pero para buscar un rebote, no para irse hasta máximos otra vez, porque yo dudo de que el precio vuelva a llegar a máximos. Mientras no cambien el proceso de mínimos y máximos crecientes, no vamos a encontrar un cambio de tendencia. Por lo tanto, todo cambio de tendencia que queramos inventarnos, no lo podemos inventar, pero ahora mismo tenemos una secuencia de máximos y de mínimos cayendo. Por lo tanto, hasta que esto no haga un proceso en el que supere el máximo anterior y lo confirme, no cambiaremos de tendencia, porque las tendencias se cambian así, no se cambian cuando nosotros queremos, ¿vale? Se cambian cuando el gráfico nos lo indica. Y ahora mismo estamos en una tendencia bajista de corto plazo, ¿vale? Porque en el largo, muy largo plazo, el Nasdaq es alcista, el SP es alcista, el DAX es alcista. Estamos hablando siempre de gráficos semanales, ¿vale? Ahora mismo estamos en un cambio de tendencia semanal y es un cambio de tendencia de alcista a bajista en el corto plazo, ¿vale? Si nos fijamos en el Dow Jones, pues más de lo mismo, ¿vale? Fijaros en el Dow Jones, ha aguantado esta zona, teníamos esta zona, ha aguantado esta zona y es probable que vuelva otra vez a la zona de resistencia, que es esta zona de aquí, ¿vale? Fijaros cómo tenemos una zona de resistencia y una zona de soporte. Vamos a ver si no perfora, pero lo más probable es que vuelva a llegar a la zona de resistencia. Es lo que se está viendo en el gráfico. El Dow Jones es el menos rezagado, el que mejor está haciendo de los índices americanos. Hay una cosa que me ha gustado del Russell 2000, ¿vale? Fijaros en el Russell 2000. Teníamos este proceso lateral que duró un año, rompió la baja, hizo un pullback y acaba de llegar a una zona muy interesante. Esta es la zona pre-COVID, ¿vale? Esta redonda que voy a marcar aquí es la zona pre-COVID. Aquí fue la caída que nos llevó al COVID y justo ahora estamos llegando otra vez a esa zona. Yo creo que el Russell es bastante anticipativo de lo que puede caer, ¿vale? Fue el primero en romper a la baja, fue el primero en engañarnos con esta especie de ruptura al alza y a partir de ahí se desencadenaron todas las caídas en los índices a posteriori, pero me gusta el Russell porque ha llegado al 50% de Fibonacci de toda la subida y porque se encuentra en una zona de resistencia bastante importante, muy importante, ¿vale? Aguantó aquí en el 2018, aguantó aquí en el 2020, rompió y la primera vez que hace pullback en esa zona. Y creo que el resultado de este pullback en esta zona no va a ser una corrección pequeña, va a ser una corrección más bien interesante. Cuando hablo interesante puede ser una corrección de todo este movimiento, ¿vale? Por lo tanto yo creo que las correcciones se nos puede ir al 50, 61 y sería otra vez a esta zona de aquí arriba del todo. Entonces, yo lo que creo es que sí que va a haber una corrección. No creo que siga cayendo el mercado como estaba cayendo hasta ahora. Creo que se va a tomar un descanso. Seguimos en una tendencia a la baja. Pero creo que las correcciones van a ser entre el 50 y el 61% e incluso un poquito más, ¿vale? Entonces hay que tener calma a la hora de entrar. Yo ahora mismo no entraría en largo, ni mucho menos. Y sí esperaría entrar corto en una corrección interesante. En el caso del Russell, creo que puede llegar incluso a esta zona de por aquí. Creo que esta zona de aquí, porque aquí ya tenemos unos movimientos. Fijaros que tenemos un movimiento 1, 2, un 3, un 4 y un 5. Y que podemos hacer un movimiento más amplio de correcciones y que esos movimientos se pueden ver en cualquier índice americano, ¿vale? Por lo tanto, creo que va a haber correcciones y que ahora mismo no habría que hacer nada hasta que encontremos el punto
para meterles mano a los índices, que yo en mi caso ya os he dicho dónde lo voy a hacer, ¿vale? Nos vamos a Europa y nos vamos a un DAX. Fijaros en el DAX, chicos. Claramente su zona principal era esta. Esta zona fue rota ya. En esta zona aquí se hizo un pullback. Ahora mismo está retrocediendo, ¿vale? Fijaros cómo cae y vuelve a retroceder. Si nos fijamos, tenemos este movimiento y ha llegado al 50-61 y se ha girado, ¿vale? Creo que si el mercado sigue corrigiendo, podemos llegar otra vez a esta zona aquí. Pero tiene bastantes impedimentos el DAX. Fijaros en el DAX. Tiene esta directriz importante, gráficos diarios, no la ha superado en ningún momento, lleva desde que cayó que no la supera y por lo tanto cualquier punto de esta directriz va a ser un punto de ataque. Y es lo que yo pienso hacer en el DAX. El DAX, en cuanto llegue a este punto de los 14.195, 14.270, unos 100 puntos más o menos en esa zona, voy a atacar el DAX a la baja. Y cada vez que atacamos el DAX a la baja, vuelve a hacer un mínimo decreciente. Fijaros, llegó a esta directriz, se fue hacia abajo, llegó aquí, se fue otra vez hacia abajo, siempre perfora el mínimo anterior, vuelve a perforar el mínimo anterior, fijaros. Va a volver a llegar a esta zona, es lo más probable que vuelva a llegar a esta zona, y desde aquí hay que atacar mínimo hasta un recorrido que puede ser, fijaros que si entramos aquí, tendríamos que ir a buscar aproximadamente todo este recorrido con un stop relativamente pequeño, aproximadamente así. Este sería nuestro riesgo y esto sería nuestra posible ganancia. ¿Que por el camino puedes sacar beneficio? Puedes hacerlo, como si quieres ir bajando el stop conforme el precio vaya cayendo. Pero esta es una operativa que no podemos perderla, porque aunque nos salte el stop, aquí tenemos un stop muy pequeño para una posible ganancia muy grande. Por lo tanto, es una operativa muy interesante. Yo ya la pondré en el canal de Telegram, seguramente si entro, pero es una operativa muy interesante la que nos puede ofrecer el DAX, ¿vale? En cuanto al IBEX 35, bueno, el IBEX 35, fijaros, tendencia claramente a la baja, tenemos una serie de... Yo estoy dentro ya desde esta zona de aquí arriba y fijaros, algo muy sencillo, tenemos esta zona aquí y esta es la zona que hay que trabajar. Aquí tenemos esta zona de resistencia y a partir de aquí podemos tener una serie de ataques. Yo aquí estoy teniendo mis dudas. Esto puede llegar hasta esta zona, fijaros, puede llegar incluso a perforar y llegar a esta zona de directriz. Y también sería muy interesante el ataque en esta zona de la directriz, ¿vale? Perdón. Pero yo si ataco en el DAX, ya no voy a atacar en el IBEX aquí, en esta zona de aquí, porque voy a atacar en el DAX en la directriz que os he dicho. Pero si el IBEX llegara a esta zona de directriz, atacaría a esta zona también, ¿vale? Me parece que esta zona es una zona muy interesante de entrada. También lo puede ser aquí, ¿vale? Porque incluso pasa la media móvil, aunque siempre suele perforar un poco la media móvil. Pero hay que estar atentos. El mercado europeo creo que nos va a dar más opciones de entrar en corto que el americano, ¿vale? Aún así, hay que estar atento. Fijaros el Eurostoxx. El Eurostoxx está en una zona ya muy interesante. Creo que es el que peor lo está haciendo de los índices europeos. Tenemos una directriz que fijaros en la directriz del Eurostoxx 50. Se está cumpliendo y no solo eso, sino que se está acelerando, porque aquí ya se ha acelerado. Es probable que le pase lo mismo que al DAX, llegue a esta zona de esta directriz y el precio vuelva a caer, ¿vale? Y si no, se iría ya a esta zona, que volvemos a hablar que estas zonas son súper importantes. Pero creo que está mostrando mucha debilidad. Creo que ahora mismo, fijaros en el movimiento del Eurostoxx, donde tenemos aquí que está superando ya incluso el 61, ha tocado la media y es probable que pueda haber rebote a la baja. Vamos a estar atentos en general a todos los índices, pero me gusta en Europa sobre todo el DAX, ¿vale? Vamos a ver cómo empieza la semana que viene. Yo ya lo pondré en Telegram si entro, pero es probable que tenga
que quiera atacar el DAX, ¿vale? Pendientes también del IBEX. Vale, más o menos los índices hemos hecho los que me interesan, los que más suelo atacar yo. Vamos a mirar un momento el chino, para que veáis cómo está el mercado chino. Vamos a irnos a un semanal y fijaros en el movimiento del semanal, ¿vale? Fijaros que están prácticamente igual. Tenemos esta zona de soporte donde aguanta bien el precio y es probable que vuelva a llegar a esta zona de aquí arriba. Por eso creo que hay rebotes de sobra y que se puede ser una semana de la siguiente y la siguiente de rebotes, ¿vale? Hacia la alta para volver otra vez a esta zona y aquí atacar otra vez a la baja en China. Eso es lo que yo estoy viendo. Vale, vamos a mirar el precio del crudo, ¿vale? Que últimamente se habla mucho del precio del crudo. Fijaros en gráficos semanales como tenemos una base aquí muy sólida, una base en los 94, donde no baja y donde es probable que el precio siga subiendo. Tenemos el crudo ahora mismo está en una tendencia alcista, jamás me pondría corto en un nivel aquí. Sí que creo que aquí tiene un techo importante. No sé si va a llegar a superar esto en algún momento, ¿vale? Pero va a ser complicado, ¿vale? Vamos a ver lo que sucede. De momento le está costando, pero esta última vela semanal es una vela contundente alcista, ¿vale? Yo ahora mismo, ya os digo, ni me pondría corto ni largo, porque estamos en un mercado muy complicado, el crudo, con mucha volatilidad, y yo no me metería en mercados con tanta volatilidad, ¿vale? Quería enseñaros también el tema del oro. En el oro seguimos cayendo desde que cogimos máximos, ¿vale? Fijaros, volvemos a esta zona de máximos de aquí. Y desde entonces está cayendo. Puede ser interesante si el precio del oro llega en esta zona de aquí, de comprar oro. Para mí creo que sería una zona importante, sobre todo para muy largo plazo. Luego os enseñaré las operativas. Tengo 2 entradas ya en el Bitcoin para muy largo plazo, que no las voy a tocar. Y son zonas de este estilo. Zonas donde el precio es muy raro que llegue, pero que si llega hay que atacarlo. Igual que si llegara a esta directriz de muy largo plazo del oro, aquí no habría que pensarlo y refugiarse en oro en estos momentos de precios baratos es interesante, ¿vale? Por lo tanto voy a estar también atentos, también lo diré en el canal de Telegram si entro en el oro en algún momento porque el precio llega a esta zona de por aquí. En cuanto al Bitcoin, bueno, voy a enseñar dónde he entrado, ¿vale? Fijaros, esto es el Bitcoin en gráficos semanales, tengo 2 entradas, tengo una entrada en 30.000 aproximadamente, y otra entrada en 26.000 y algo, ¿vale? Tengo ya 2 entradas en el Bitcoin. En esta zona de soporte, fijaros, ya la teníamos marcada. Esta zona ya dije yo en su momento que si el Bitcoin volvía a esta zona, yo iba a atacar el Bitcoin en esta zona y así lo ha hecho, ¿vale? Esta semana. Ha habido una semana con una gran caída. Fijaros que la semana pasada llegó a caer, al final recogió un poco, pero bueno, llegó a caer aproximadamente casi un 30% en una sola semana. Y yo ya puse en Instagram cómo estaba el sentimiento de mercado del Bitcoin, de las criptomonedas en general. Había un miedo escénico brutal, y cuando hay miedos así tan grandes que el mercado se desploma de tal manera y ese indicador nos está marcando que hay un miedo brutal, es el momento de comprar. Yo no estoy diciendo que esto vaya a hacer ya esto, ni mucho menos, porque yo mi compra del Bitcoin no va a ser una compra a nivel de trading, sino a nivel de inversión. Y yo lo que voy a hacer es he comprado en 30, he comprado en 26 y no voy a volver a comprar Bitcoin hasta que no llegue a los 20, si llega. Si llega a los 20, volveré a comprar, ¿vale? Eso es lo que yo quiero hacer, que será otra zona de resistencia importante. Y conforme vaya cayendo, mi última compra será aproximadamente sobre los 12, 13, 14.000. Esa será mi última compra. Por lo tanto, he hecho 2 compras, una en 30, una en 26 porque considero esta zona muy importante. Mi siguiente compra será aproximadamente sobre los 20, entre los 20 y 19.000. Si sigue cayendo, y si sigue cayendo, mi última compra será entre los 12 y los 14, ¿vale? Y serán mis 4 compras.
Esto va a ser una inversión a muy largo plazo, la inversión esta del Bitcoin. Para mí es una inversión como el oro, para dejarla en los años. Igual que cuando voy comprando SP500, quiere decir que he comprado SP500 cuando cayó un 12, un 13%, y ahora en vez de comprar SP500 he comprado Nasdaq, ETFs, en el 50% de Fibonacci que os he dicho antes. Para muy largo plazo no los pienso tocar, y esto sí que es inversión para muy largo plazo, tanto las que hago en ETFs con el SP y el Nasdaq, como en esta del Bitcoin, y como pasará en el oro si llega a la zona que os he comentado antes. Esto será para muy largo plazo, y mis ahorros no los dejo en el banco y los invierto cuando llegan a estas zonas tan importantes. Eso es lo que hago yo con mis ahorros, invertirlos en los momentos donde creo que se debe invertir. Luego hacemos trading durante el año y es mi manera de hacer las cosas, ¿vale? Así que el Bitcoin, ya os he dicho, 30, 26, 20, 14 aproximadamente van a ser mis 4 compras si el precio llega. Si el precio directamente de esta zona se va hacia arriba, pues ya no compraré en las zonas más bajas, ¿vale? Y lo que sí que quiero que veáis es cómo están las principales acciones americanas, las más importantes. Vamos a empezar por Microsoft, porque nos va a detallar un poco cómo está el mercado de débil, ¿vale? Fijaros en Microsoft, ya lo tengo aquí marcado. Tendencia a la baja, de corto plazo, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, ¿sí? Ha roto esta zona lateral, y cuando se rompe una zona lateral, ya sabéis que mi opinión es que todo el movimiento lateral se va a volver a hacer al alza o a la baja según rompa por esta zona, lo que quiere decir que todo este movimiento lateral, como ha roto por la parte de abajo, vamos a ir a buscar este recorrido. Por lo tanto, Microsoft, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que yo creo que puede pasar en las bolsas americanas, y es que se produzca su rebote. Fijaros, esto es en diario, zona lateral, llega, rompe, puede llegar a esta zona, y de esta zona volver a caer para intentar hacer todo este movimiento a la baja. Por lo tanto, creo que el recorrido de Microsoft puede ser el mismo que del SP, que el Nasdaq, etc. Vamos a Apple. Apple. Fijaros en Apple, lo mismo. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Ha llegado a otra zona importante. Fijaros. ¿Qué es lo más probable que suceda? Que vuelva a regresar a esta zona de por aquí. Esta es su antigua zona. Tenemos una zona de lateral. Y lo mismo. Puede hacer un recorrido al alza y desde esta zona volver a atacarla abajo. Por lo tanto, creo que le queda un recorrido de corrección, una semana, de 10 días, de 4 días, depende de la intensidad con la que lo haga, pero creo que vamos a seguir cayendo. Ya hemos visto Microsoft, hemos visto Apple, vamos a ver Google. Venga, vamos a ver Google. Lo mismo, fijaros, movimiento. A ver si lo hacemos bien. Movimiento lateral, rompe el movimiento lateral y nos encontramos con lo mismo. Si tenemos que proyectar todo este movimiento lateral a la baja, nos queda todavía bastante caída. Y esto está pasando en Apple, está pasando en Microsoft, está pasando en Google. Las principales, las que más ponderan en el mercado americano. Vamos a Amazon. Amazon, otra vez, fijaros, movimiento lateral, en este caso ya ha cumplido con el movimiento lateral, ¿vale? Y todo este movimiento lateral de Amazon ya ha sido cubierto a la baja. Podemos encontrar otra vez todo este recorrido aquí para volver a caer en Amazon, porque tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Esta es la realidad que estamos viendo en las grandes acciones americanas, en las más potentes, ¿vale? O sea, dentro de las mejores. Vamos a Nvidia, por ejemplo. Fijaros, teníamos este proceso, rotura, pullback y se va para abajo.
No sé, y así podríamos estar prácticamente con todas. Quizá de las que mejor aguanten, Tesla. Ha aguantado esta zona aquí. Parece que aquí el precio aguanta. De todas maneras, fijaros en el movimiento. Máximo, máximo. Cada vez son más bajos. Y los mínimos, lo mismo. Cada vez más bajos. Ahora hemos encontrado este mínimo, de momento, al mismo nivel. Esto ya es interesante. Pero seguimos estando en una tendencia a la baja. Fijaros cómo los gráficos no engañan y al final te están diciendo que las tendencias de las grandes empresas están cayendo. Y ya no hablemos de empresas como Meta, Facebook con caídas de este estilo, o Netflix. Son empresas que ya no sabes qué hacer. O PayPal, que han caído de manera brutal, ¿vale? Por lo tanto, desde mi punto de vista, estamos en un mercado bajista, en un mercado en el que ha llegado a un punto interesante, pero que es un punto interesante simplemente de rebote. Creo que se va a producir un rebote y que cuando llegue a las zonas que hemos marcado van a ser zonas de ataque a la baja. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo voy a hacer. Vamos a intentar atacar como estamos atacando y creo que es la mejor manera de ir sumando, ¿vale? A partir de ahí, como siempre, yo iré dando mis entradas más interesantes en el canal de Telegram y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que sucede, chicos. Así que os dejo este vídeo, espero que os guste, un repaso un poquito concreto de los índices, de cómo están las cosas a nivel de mercado. Y si os ha gustado, lo de siempre, darle un like, suscribiros, dejar cualquier comentario y nos vemos en el próximo vídeo.